Desde China, el ministro sirio de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de su país con el plan de paz elaborado por el enviado de la ONU, Kofi Annan. Un traidor imprudente, un idiota, un agente del Kremlin. En los medios occidentales abundaron estos calificativos para referirse al estreno del programa de Julian Assange en RT. Vengo de allá de la ciénaga, del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Oídme la historia triste de unos zapaticos blancos. Y como es habitual, antes de entrar en nuestros temas del mundo a mitad de semana, también vamos a hablar de la noticia del día. Hay muchas noticias del día, digo siempre. Una de ellas puede ser que ya se puso el reclamo Obama por la libertad de los 5 en el Capitolio de Washington, pero esas serán nuestras imágenes del día hacia el final de la mesa redonda. También, por supuesto, el hermoso mensaje de René González al pueblo de Cuba, luego que ha tenido que regresar al mundo del absurdo, como él ha llamado, el obligado regreso a los Estados Unidos. Yo les propongo de todas maneras acercarnos a lo que es en el mundo también la noticia de las últimas horas. Me refiero, por supuesto, a la decisión soberana de Argentina de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, o una parte de ellos. Hay todavía mucha confusión, hay mucho rumor, hay mucha información que no se da completamente, hay sobre todo interpretaciones colonialistas del otro lado. La noticia ahora mismo de EFE, fechada en Buenos Aires, dice que el Senado argentino aprobó en comisiones el dictamen del proyecto de ley para la expropiación del 51% de las acciones de la petrolífera YPF, controlada por la española Repsol, lo que habilita el debate de la iniciativa en la Cámara Alta. El gobierno se propone debatir el proyecto gubernamental en el Pleno del Senado el miércoles de la semana próxima y luego enviarlo a la Cámara de Diputados, donde se espera que los legisladores también hagan pesar su mayoría. Esta es la noticia del día. Yo quisiera que también viéramos tal cual la han visto las televisoras extranjeras, porque se dice que Estados Unidos se ha manifestado muy preocupado por la decisión soberana de Argentina de nacionalizar la petrolera YPF en ese país. Los delegados del gobierno a cargo de la intervención estatal de YPF explicaron a los legisladores los objetivos del proyecto de ley que busca recuperar el control de la explotación del petróleo y del gas por parte del Estado. Una cosa es pensar que el petróleo es un recurso a extraer y a exportar al exterior, y otra cosa distinta es pensar que ese recurso se convierte en estratégico porque se convierte en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina. Las nuevas autoridades de YPF afirmaron que la intervención asegura el autoabastecimiento hidrocarburífero en la nación. En este momento de la historia tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente, el territorio de los argentinos no se rifa, tiene precio, igual que el precio que estima el señor Rufau, que tiene la empresa Repsol. En eso vamos a ser absolutamente inflexible. Representantes de la derecha local apoyan los intereses de la empresa española Repsol e instan al Senado a rechazar el proyecto. Con mucho dolor, hoy les quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y le pedimos a todos los diputados y senadores de la Nación que tienen que votar un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional para transformar en legal lo que se ha hecho hasta ahora, que reflexionen una vez más qué es lo que están haciendo, que piensen en la patria. Miembros del Senado cuestionan las declaraciones de los argentinos que apoyan a la empresa multinacional sobre los intereses nacionales. Lo que nos llama la atención es algunos argentinos que están más de acuerdo con las protestas de los españoles que con los intereses soberanos de nuestro pueblo y de nuestra nación. Eso es más preocupante. Insisto, uno entiende que haya, en este caso, empresarios españoles o miembros del gobierno español disconformes con la medida. Insisto, una medida que es tomada porque no se cumple con lo que se planteó en su momento respecto del contrato que tenía que ver
con la explotación de los hidrocarburos. El proyecto de ley busca revertir el déficit que tuvo YPF en el año 2011, que convirtió a la Argentina en un país importador de gas y petróleo por primera vez desde 1994. Los legisladores firmarían dictamen el 19 de abril y dejarían habilitado el proyecto para ser tratado en el recinto el miércoles 25. Bueno, algo que está absolutamente en proceso, no obstante las interpretaciones hay que ver, decía, las perspectivas colonialistas y de la gente que tiene mentalidad colonialista también dentro de la propia Argentina. Recomiendo especialmente un trabajo, la nacionalización de YPF Repsol en Argentina. Este artículo que está contenido en la página web de Cuba Debate resume muy bien cuáles serían los presupuestos que hay que dejar claros antes de empezar a especular en relación con este tema, pero sin duda es un paso que marca la soberanía argentina de muchísimo interés y que seguramente estaremos abordando en próximas mesas redondas en nuestro programa. Y sin dudas la noticia más importante del otro lado del mundo tiene que ver con el conflicto en torno a Siria. Hoy hay un cable fechado en Naciones Unidas de Notimex que dice que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó para mañana jueves una sesión con el fin de discutir el tamaño y los tiempos en que desplegarán la misión de observadores en Siria para complementar el equipo que ya se encuentra en ese país. El Consejo de Seguridad tomará la decisión sobre el tamaño de la misión, que podría ser de entre 250 y 300 elementos a partir de una carta con recomendaciones que ahora le enviaría hoy, miércoles, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Actualmente han sido desplegados en Siria 6 elementos de la misión de observadores que tienen como objetivo supervisar un cese del fuego, el cual hasta el momento ha sido frágil y accidentado, acordado tanto por el gobierno como por la oposición. En un encuentro con la prensa, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, expresó en su calidad de presidenta de turno del Consejo de Seguridad que además de la carta de Ban Ki-moon, este organismo tendrá mañana una sesión informativa sobre la sesión en Siria. Participarán el enviado especial alterno de la ONU y la Liga de Estados Árabes para Siria, Jean-Marie Geneau, así como el subsecretario para Asuntos Políticos de este organismo, Edmund Mulet. Rice informó asimismo que el Consejo de Seguridad espera tener una sesión informativa la semana próxima con el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan. Creo que estamos en condiciones, Moisés, de de analizar un poquito en qué punto está. Ayer se conmemoró también Día Nacional en Siria bajo las presiones de los amigos de Siria, ¿no? Por esos amigos, ¿quién necesita enemigos? Pero ante todo, mi saludo más caluroso y cálido y afectuoso para la audiencia de la Mesa Redonda y para mi gentil moderadora. La decisión en el caso sirio está tomada, Arlene. Cuando los militares planifican una operación, se reúnen frente al mapa, examinan las diversas variantes, los oficiales operativos expresan sus opiniones y se toma una decisión. ¿Hacemos la operación o no la hacemos? Y la decisión en Siria está tomada, es el derrocamiento del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Porque esto está inserto, como hemos dicho en la mesa en otras ocasiones, en una secuencia lógica que data y dimana de los acontecimientos en Egipto, que estoy persuadido y cada día que pasa me convenzo más, tomaron por sorpresa a la diplomacia estadounidense las manifestaciones espontáneas y multitudinarias en la Plaza Tahrir en el Cairo, que terminaron con el gobierno del expresidente ya Hosni Mubarak. Tomaron, decía, repito, por sorpresa a la diplomacia estadounidense y en cierta medida también a la europea, que emprendieron de inmediato una operación de control, lo que se podría llamar una operación de control de daños, fundamentada en, bien, hemos perdido a Sadat, a Mubarak, pero tenemos la junta militar que mantiene el control del país y esta es la ocasión propicia para desencadenar todo un grupo de acontecimientos en la zona y más allá, hacia Asia Central, específicamente hacia Irán, que nos permita
en este caldo de cultivo, quitarnos del medio algunos países que constituyen una espina en nuestro costado. A saber, primer punto, Libia. Y si me permite un pequeño paréntesis aquí, para llamar la atención sobre la diferencia de la actuación del Consejo de Seguridad en estos momentos frente a la crisis siria y la actuación que tuvo ese órgano de la ONU en los acontecimientos libios que dieron al traste con el gobierno del líder Muammar Gaddafi y con la liquidación de la Yamahiría Árabe Libia Popular Socialista, que introdujeron una situación completamente nueva en el norte de África. Volviendo al tema sirio, la decisión está tomada, se trata de quitar de en medio al gobierno sirio, que valga la aclaración, Siria es un país que ha pasado por muy duros momentos para lograr y mantener su independencia. No debemos olvidar que previo a la proclamación de su independencia, Francia bombardeó Damasco de manera indiscriminada, y de ahí para acá ha sido uno de los países que ha constituido un pilar en el enfrentamiento a las ansias expansionistas israelíes. Siria se ha mantenido incólume, no se han producido situaciones que hayan permitido, como en el caso de Irak, eliminar a un gobierno de conducta contraria a los intereses norteamericanos y por ende a los israelíes, y es preciso quitarla de medio, porque además en el contexto regional, Siria constituye el principal aliado de Irán y de la Revolución Islámica de Irán en el Medio Oriente, con todo lo que esto implica. Irán es un país donde se ha proclamado una república islámica nacida de un régimen que era servil a Washington, era la subpotencia regional de Estados Unidos en el área, participaba incluso en asuntos extrarregionales, como fue el caso de Angola. Irán sirvió, el Irán del Shah Mohammad Reza Pahlavi, sirvió de tránsito a armas de la OTAN para nutrir a los movimientos contrarrevolucionarios de Angola. Eso es público y notorio, no estoy revelando ningún secreto. Bien, decía, la cuestión es quitarse del medio al gobierno sirio, porque esto también se inserta, dicho sea de paso, en la escalada contra Irán. En la escalada contra Irán y en la reconformación política regional. Irak ha salido, el gobierno iraquí ha salido un poco respondón y se ha estado inclinando leve pero sostenidamente hacia tener buenas relaciones con Irán. No es gratuito, tienen intereses comunes, fundamentalmente la cuestión kurda. Ambos tienen vastas comunidades kurdas en su territorio, y además no hay razón ninguna, o no hay razón alguna para que estén en conflicto. ¿Me ibas a decir? No, ves que hay aquí el lenguaje que está usando los Estados Unidos, por eso yo decía la importancia de los llamados amigos, ¿no? Entre los cuales se cuenta evidentemente Estados Unidos, los llamados amigos de Siria. Dice, en Bruselas está fechado este cable F que dice que la secretaria de Estado Hillary Clinton advirtió hoy, y yo diría que nuevamente, varias veces, a Bashar al-Assad, el presidente de Siria, de que está ante su última oportunidad, y expresó su esperanza de en que aún se pueda conseguir una solución política en ese país. En una rueda de prensa, nada más y nada menos que en el marco de la ministerial de la OTAN en Bruselas, la jefa de la diplomacia estadounidense volvió a respaldar lo que llamó la misión de unidad para que funcione el plan de paz de la ONU y la Liga Árabe. Dice, de lo contrario, deberá hacer frente a medidas adicionales. No obstante, el jefe de la diplomacia siria, Walid al-Mualem, reiteró hoy el compromiso de su país durante una reunión con su homólogo chino, Yang Jiechi, en Pekín. Dice una promesa que aún suena, cuestiona a la OTAN y sus aliados, de acuerdo con las palabras de Clinton en Bruselas. Siria ha sido objeto de discusión entre la mayoría de los aliados. Todos los países observan la situación con preocupación y juzgaremos al régimen de Assad por sus acciones y no por sus palabras. Y bueno, son las constantes acusaciones. Yo te propongo hacer una pausa para ver, tal cual lo vio Telesur, los acontecimientos en las últimas horas en Siria, y seguimos comentando al respecto. Sí. Estas declaraciones vienen de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que son muy duras y muy serias,
y me llama la atención después de ver su fiesta en Cartagena. En el Café Habana, nada menos. Habana, no Habana. Bueno, pero Habana, había intenciones habaneras, ¿no? Con el baile que había allí, sí. Vamos al reporte de Telesur. El gobierno sirio reitera su llamado a los grupos armados que azotan al país a que depongan sus armas y se adhieran sin condiciones al plan de paz promovido por el exsecretario de la ONU, Kofi Annan. Mientras prosiguen las muestras de solidaridad por parte de los ciudadanos hacia los afectados por los disturbios propiciados por estos grupos opositores, la televisión estatal siria difundió estas imágenes del presidente Bashar al-Assad y su esposa Asma visitando un centro de distribución de ayuda humanitaria en Damasco. Estos productos de primera necesidad están siendo entregados a los ciudadanos sirios desplazados por la violencia en la conflictiva ciudad de Homs. Desde China, el ministro sirio de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de su país con el plan de paz elaborado por el enviado de la ONU, Kofi Annan. Walid al-Mualem realiza una corta visita a Beijing para presentar a las autoridades chinas su balance de actuaciones de dicho plan. China está en contra de toda injerencia en los asuntos internos de Siria, siempre ha llamado a la paz y a la estabilidad en Medio Oriente. Bueno, está la posición china, está la posición rusa también, que ha vuelto a reiterar, pidió a la Comisión de Derechos Humanos que haga una observación objetiva del terreno, porque hasta ahora todo ha sido muy tendencioso en relación con Siria. Y hay novedades. Tú hablabas ahorita del tema de estos amigos que lo que quieren es el fin del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Los llamados amigos de Siria. A toda costa. Antes de continuar el tema, porque tenemos también pendiente el tema de los palestinos, yo quisiera que viéramos, hay una de las noticias que tiene que ver en estos días con, digamos, bastante sonada, ocurrió en las últimas 24 horas y es el estreno de un programa de Julian Assange, el de Wikileaks, donde hizo su primera entrevista. Su debut fue nada más y nada menos que a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y donde él expresa sus dudas sobre cuáles realmente los propósitos de la llamada oposición siria. Si no lo dijera este material, yo te propongo que lo analicemos luego, pero evidentemente no le interesa para nada la negociación, según las palabras de Nasrallah a Julian Assange. Vamos a ver este reporte que ha sido muy sonado y ha tenido mucha repercusión en medios internacionales. Un traidor imprudente, un idiota, un agente del Kremlin. En los medios occidentales abundaron estos calificativos para referirse al estreno del programa de Julian Assange en RT. Su visión del mundo del mañana pareció molestar a otros periodistas y medios que les acusan de llevar a cabo una misión antiestadounidense. Este tipo es un traidor que ha violado todas las leyes de Estados Unidos. Le deberían... A ver, yo estoy en contra de la condena de muerte. Por eso deberíamos matar ilegalmente a ese hijo de puta. La cuestión es que Assange es un agente ruso cuya misión antiestadounidense ahora se realiza de forma abierta para que la vean todos. Pero el fundador de Wikileaks, que se convirtió en el enemigo número uno de los medios estadounidenses, afirma que su programa llega a Moscú ya montado y editado, por lo que nadie puede realizar cambio alguno. Verán, aquí está Julian Assange, luchador enemigo, traidor, entrando a la cama con el Kremlin haciendo entrevistas a radicales terribles de todo el mundo. Pero yo creo que este es un ataque a mi persona bastante trivial. Si miran cómo está hecho el programa, verán que nosotros lo producimos y tenemos el control editorial completo. El primer invitado de Assange fue el líder del grupo Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, quien explicó que su organización apoya al presidente sirio porque Damasco se mantiene firme y no ha sucumbido ante la presión de Estados Unidos e Israel. Para muchos analistas, esta entrevista es un paso importante hacia el pluralismo periodístico. Creo que es un avance muy importante en que el mundo pueda informarse sobre temas fundamentales, no solamente escuchando un par de voces que son las occidentales, sino escuchando otras voces alternativas que van a permitir formar una opinión más equilibrada y más amplia de la realidad de las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo. Y mientras los medios norteamericanos no dejan de criticar una supuesta falta de integridad de Assange, su programa despierta opiniones completamente opuestas en otras partes del continente. Felicitaciones a RT. Este programa va a ser una revolución para los medios occidentales, acostumbrados a tener una única visión estandarizada. Qué bueno, por fin vamos a tener información fiable de Hezbollah. Si tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN defienden la libertad de expresión, ¿por qué ahora quieren censurar todo, controlar lo que uno escribe, dice y guarda? Aquí hay gato encerrado. Es una guerra declarada a las cadenas occidentales.
Pero la libertad de expresión no significa la libertad física para Julian Assange. El fundador de Wikileaks prepara su programa mientras permanece bajo arresto domiciliario en el Reino Unido y lucha por no ser extraído a Suecia y después posiblemente a Estados Unidos. Miles de cables secretos sobre las guerras en Irak y Afganistán filtrados por su portal web siembran incertidumbre sobre su propio mañana. ¿Y qué pasó con la libertad de expresión, que es el garante de la democracia en Estados Unidos? Parece ser que Assange ha logrado quitar ese velo en las propias reglas del juego que plantea Occidente. Es como dejar al genio salir de la botella. Assange ganó la batalla contra Internet y contra el gobierno en su propio campo de batalla, porque ha ido al lugar al que nadie nunca había estado y ha descubierto información que antes no estaba disponible para nadie. El fundador de Wikileaks presenta a sus espectadores argumentos, pruebas y voces que casi nunca se escuchan o leen en los medios occidentales. Bueno, y entre esas voces está de Hassan Nasrallah, que ha dicho que trató de acercarse a la oposición siria para un diálogo y se dio cuenta de que lo único que pretenden es el fin del régimen, es decir, el mismo lenguaje que la secretaria de Estado norteamericana. Bueno, a fuerza de coherente. Hacía tiempo yo no oía estas alegaciones de agente del Kremlin y vendido a Rusia, que parecen frívolas, pero encierran una realidad que en algún momento expuse en esta mesa, y es el conato de surgimiento, el embrión de surgimiento del concepto, de la convicción, diría yo incluso, de que es preciso terminar con el mundo como lo estamos conociendo en este momento, con esta unipolaridad que está dando unos resultados francamente aterradores para los países que no son potencias nucleares. Ahora está el caso este de Argentina. Yo me he asombrado, yo creí que el malinchismo había muerto con Hernán Cortés y después algunos otros casos a lo largo de la historia, pero cuando yo escuché hablar a este senador de un partido derechista argentino defendiendo los intereses de una transnacional en la cual, valga la aclaración, Estados Unidos tiene un 17% de intereses. No es gratuito. Sí, una de las cosas que se dice, entre otras cosas, Repsol fue alguna vez también propiedad del gobierno de España, pero hace mucho tiempo que es privado y de capitales transnacionales. Exactamente. De ahí la gran batida. No es gratuita ni mucho menos. Pero bien, volviendo al tema, esta entrevista del sorprendente y siempre incómodo Julian Assange a Hassan Nasrallah, que es una persona que ha sido demonizada por la prensa internacional. Aquellas clásicas caricaturas que presentaban a los soviéticos con cuchillos en la boca, hirsutos y demás. Pues bueno, este hombre es igual, es un terrorista, cuando en realidad es el representante de una comunidad libanesa, los musulmanes chiitas libaneses, que no tenían voz ni voto hasta el estallido de la guerra civil en ese país. Y quiero mencionar y singularizar el caso libanés, porque va a volver a surgir a la hora que continuemos analizando el caso sirio. En la situación siria notemos algo muy concreto. El gobierno del presidente Bashar al-Assad y el presidente mismo como tal ha estado siguiendo todas las pautas necesarias y requeridas para lograr una solución pacífica y negociada del conflicto. Desde marzo del año pasado fue el primer discurso en el cual él dijo que estaba dispuesto a comenzar a estudiar un grupo de peticiones de partidos opositores, que no era el partido Baas del Renacimiento Árabe Socialista, que es el de gobierno de ese país, y posteriormente vino un estallido de la contrarrevolución esta armada alimentada desde Turquía y desde el Líbano, y es aquí donde viene el engarce, porque recordemos que en el Líbano está una organización, o subsiste una organización que legalmente no existe, que es Fuerzas Libanesas, una milicia creada por la ultraderecha cristiano-maronita, porque tampoco es homogénea, hay varios sectores de la cristianos maronitas, creada, que fue el principal aliado de Israel cuando a la invasión de los años 80 al Líbano. Tanto fue así que Samir Yahya, el último jefe de Uwat el-Libniyya, es decir, de fuerzas libanesas, pasó su luna de miel en Israel, y fue en el este de Beirut
controlado por fuerzas libanesas, donde estuvo el búnker, un puesto de mando de la Mossad, es decir, de la inteligencia israelí, operado desde allí para liquidar y eliminar a los palestinos que tenían su base en el Líbano en aquel entonces. De ahí que, para sintetizar, insisto, creo, y me voy a aventurar a hacer un pronóstico, que estos esfuerzos de Kofi Annan para lograr la llegada de los observadores y de lograr una solución negociada del asunto sirio, están pareciendo un ejercicio en futilidad. Porque evidentemente mientras el gobierno se toma el trabajo y el cuidado de atenerse a los acuerdos adoptados en la ONU y negociados con el propio Annan, en tanto en cuanto que enviado de la ONU, la insurgencia armada, no sé ni cómo llamarlo, estas personas que no se saben ni siquiera de dónde han venido, que no tienen una cara visible, que estos amigos de Siria son personas que viven fuera de Siria hace muchos años y hablan desde Londres y desde Washington, pues van a hacer fracasar por todos los medios porque no les interesa. El plan es hacerlo fracasar. Caldo de cultivo que requieren ellos para sus planes es precisamente la continuación de la violencia en ese país. No, por eso yo decía que es tan interesante la posición, tanto la posición china como la posición rusa, que han sido hasta ahora los que han logrado detener el carro de la utilización de Naciones Unidas en favor de los propósitos de intervencionismo dentro de Siria y de dar al traste con el gobierno de Bashar al-Assad. Y por otra parte, me parece interesante esta revelación o esta nueva línea que puede trazar Russia Today, destapando voces que hasta ahora no habían tenido ningún espacio en los grandes medios de comunicación. ¿Oíste lo que dijo ese hombre? Que él es contrario a la pena de muerte, pero que él es partidario de eliminar ilegalmente a Julian Assange. Claro, porque por atreverse también a mostrar voces que hasta ahora no se habían escuchado. Nos queda muy poco tiempo de este segmento. Yo te propongo ver un reporte de Telesur, los acontecimientos también en relación con Gaza. Se ha convertido en el territorio que acoge, saben que es un territorio bajo la administración mayoritaria de Hamas, y está acogiendo a los presos palestinos que han sido liberados por negociaciones con Israel, pero también tiene lugar la respuesta de lo que son los presos palestinos mismos al llamado de Barghouti a una intifada de hambre, como se ha llamado, con las huelgas de hambre de más de 1.200 presos palestinos. Les propongo ver el reporte de Telesur y luego comentarlo aquí en la mesa. Alrededor de 1.600 presos palestinos encarcelados en las prisiones israelíes han iniciado hoy una huelga de hambre indefinida en protesta contra la política de detención administrativa ejercida por el régimen de Tel Aviv. Otros 2.300 prisioneros han decidido rechazar hoy los alimentos. Los huelguistas piden además la visita de los familiares y el mejoramiento de las condiciones médicas, entre otras demandas. Anteriormente, el ministro palestino de Asuntos de los Prisioneros, Issa Garaghi, había anunciado que la situación dentro de las cárceles israelíes se ha vuelto extremadamente difícil y peligrosa. Según un informe publicado por la Organización de Derechos Humanos Pro-Palestina, además, más de 4.700 palestinos se encuentran en las cárceles israelíes, la mayoría sin cargos ni juicios. Es otro tema para destapar. Aquí se habló con Abascal y también por Leonel Noal, hablaban de lo que son las detenciones administrativas, es decir, la cantidad de presos que hay en cárceles de Israel, sencillamente porque se tiene sobre ellos un cuño de que pueden ser o serían terroristas en potencia. Es una figura jurídica que no existe, por sospecha, pero las detenciones son indefinidas. Pero hay que ir mucho más atrás, porque esta cuestión de las detenciones administrativas israelíes no son nuevas ni mucho menos. Vienen desde hace mucho tiempo, yo diría incluso desde la década de los 70, y varias decenas de palestinos murieron bajo custodia policial israelí, suicidados presumiblemente por los agentes de la contrainteligencia israelí, es decir, el órgano de seguridad que funciona dentro de Israel. Ahora, es importante tener en cuenta algo para entender el por qué el envío a Gaza de estos palestinos. Tal vez gran parte de nuestra audiencia conozca o haya oído en algún momento hablar del gueto de Varsovia. Fue una zona de la capital polaca donde los nazis concentraron a todos los judíos después de la ocupación de ese país europeo, y para facilitar el genocidio de los judíos,
Gaza es el gueto de Varsovia multiplicado ad nauseam, hasta la náusea. Es una zona bloqueada con una población de 1,5 millones de habitantes, probablemente la más densa, el territorio más densamente poblado del mundo, en el cual Israel es la potencia ocupante, la tiene bloqueada para rendir por hambre y enfermedades a la población que subsiste a través de lo que les llega a través de algunos túneles, y en una zona ocupada en la cual, por una potencia, Israel, que no cumple los requisitos establecidos en la Convención de Viena para la atención a la población de los territorios ocupados. Ahora, lo que me parece a mí más grave es que, por ejemplo, el caso de Hana Chalabi, que es una de las presas que la liberan ahora los israelitas, pero con la condición de que se quede por 3 años dentro de territorio de Gaza. No puede salir de ahí, incluso bajo amenaza de muerte selectiva. Hana Chalabi estuvo presa ya en 2009. Es una mujer de 29 años, frágil, mucho más frágil ahora después de tantos días de huelga de hambre. Por cierto, no he escuchado ninguna protesta de la prensa occidental respecto a la huelga de hambre de esta mujer frágil, que fue detenida por sospecha. Imagínese usted, acusar a alguien en la franja de Gaza de ser anti-israelí, es que todo el mundo, tú puedes ir a ciega y coger un montón de personas y decir, estos son anti-israelíes, y van a ser culpables de ese delito. Esta mujer estuvo presa, salió tras el intercambio de presos por el soldado israelí que estaba preso, Shalit, creo que era de apellido. Es un escándalo enorme, por cierto, en la competencia occidental respecto a este soldado. Parecía que era el redentor de los renacidos. Y la volvieron a detener. ¿Por qué cargo? Por sospecha de ser anti-israelí. En las cárceles israelíes en este momento hay unos 4.700 presos, de los cuales 320 ni siquiera conocen la razón por la cual están presos. Esta es la conducta israelí, esta es la conducta del país que las potencias occidentales, todas, absolutamente todas, protegen a ultranza y dicen que su existencia está amenazada, cuando en realidad este país, que es la potencia ocupante en los territorios palestinos, justo es decirlo, tiene desatada una limpieza étnica de los palestinos. El portavoz, por aquí tengo el nombre del gobierno del primer ministro israelí, Ofir Gendelman, dijo en el caso de Hana Chalabi, que es sintomático, pero no es el único, ni mucho menos, dijo, bueno, la vamos a llevar a Gaza 3 años, donde no tiene familiares, ni tiene amigos, ni tiene nada. Porque ella es de Cisjordania. Ella es de Cisjordania. La vamos a confinar allí, y si continúan sus actividades anti-israelíes, la vamos a reprimir. Y llegado el caso, dice, no me gusta leer cables aquí, porque creo que ocupa tiempo innecesariamente, pero lo voy a hacer. Explicó por teléfono que enviar presos liberados a Gaza no es la solución perfecta, pero que como Gaza es una entidad terrorista, más o menos no supone un gran cambio. Además, en Gaza no hay israelíes a los que puedan atacar. El cinismo de este funcionario es sintomático de las autoridades. Pero dijo además que sí, que está en la lista de que podría ser objeto de asesinato selectivo. De asesinato selectivo, otra política universalmente aceptada cuando se trata de Israel. Ahora bien, Marwan Barghouti llamó a esta intifada del hambre. Intifada es un término árabe que significa levantamiento, rebelión popular. Pero también llamó a una nueva intifada, visto el fracaso de todos los intentos palestinos de llegar a una solución negociada con Israel. ¿Sabes por qué? Porque también aquí se repite el caso de Siria. La negociación es un ejercicio de futilidad. Y un ejercicio de cinismo también, ¿no? Porque parece que están medio paralizadas las conversaciones que se iban a iniciar ahora. Paralizadas y media. Paralizadas y media. Y tienen que ver con esa intransigencia de Israel y esas amenazas. Hablando de asesinato selectivo, no nos da tiempo para seguir en el tema, pero Irán acaba de anunciar que detuvo una red de espionaje, otra más, que entre otras tareas tenía la de seguir matando científicos iraníes. Así que hay otros temas, habrá otros temas que comentar, como el escándalo que acaba de publicar Los Angeles Times de las fotos de los militares norteamericanos retratados con cadáveres. Agente secreto, para ser preciso. Así.
humillando a los cadáveres en Afganistán. Mucho más de qué hablar en estos temas que tendrán seguimiento en próximas mesas redondas, porque ya nos vamos para la esquina de Taladrí.